Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tuvimos un episodio distinto la semana pasada. La semana pasada hice el episodio desde mi casa y noté que a varios les gustó mucho más ese setup en mi pieza donde grabo los TikToks. Fue todo mucho más natural, tenía el micrófono en la mano como suelo hacer los videos como en mi casa. Vi los comentarios, así que decidí hacer un poquito un cambio en este set. Me gusta mucho cómo se ve así. Me siento más cómodo con el micrófono en la mano, así que desde aquí en adelante vamos a hacer los episodios de esta forma. Comenten abajo si les gusta este formato. Creo que sí, así que eso, para que el podcast ahora sea un poquito más cercano, se genere esta sensación como de confianza y no tanto como de noticiero. ¿Qué fue mi idea original? Mi idea original era que la cúpula fuera como una especie de noticiero, pero siento que me gusta más contarle las historias como se las contaría a mis amigos, como lo hago en TikTok con los cortos de terror, en vez de hacerlo como un programa de noticias. Así que este es el formato nuevo del podcast, ojalá les guste, los leo en los comentarios y vamos con el episodio. Este es el episodio número 27 de la cúpula, así que hagamos el saludo oficial que hacemos todos los viernes para que se sienta igual como un episodio normal. Bienvenidos a la cúpula. Si escuchan este podcast en formato de audio, lo pueden encontrar en Spotify o todas las plataformas de podcast. Si lo ven en YouTube en formato de video, está todos los viernes subido el capítulo, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Bueno, el caso del que quiero hablar hoy día es un caso que yo conocí por un documental de Netflix. Generalmente yo conozco los casos de crímenes a través de las noticias o muchas veces me salen en Twitter, de ahí saco historias para contarles también. Pero este caso es de los pocos que vi en un documental. Recuerdo precisamente cuando lo vi fue el año 2020 en pandemia. Con mi ex lo vimos en Netflix y recuerdo pensar como que nos mirábamos y decíamos como no me hagas nada, no me mates. Era la historia de dos personas que se veían tan normales, una pareja, una familia tan feliz, gente trabajadora, gente que no tiene como pinta de hacerte algo malo. Creo que termina siendo mucho más perturbador versus la historia que conocemos de siempre, como de este asesino serial que tuvo una infancia muy difícil, que era un poco antisocial, le costaba hablar con las personas, tenía una apariencia extraña. Este caso es distinto, este caso perturba mucho por lo normal que se veía el asesino por fuera y obviamente, muy importante, hay una capa extra aquí de el hecho de que sea un femicidio. Es un hombre matando a una mujer. Hay mucho aquí sobre machismo, dinámicas de poder, así que es una historia muy sensible. A mí de verdad me dejó impactado y muy reciente porque esto ocurrió el 2018. Este es el caso de la familia Watts. Bueno, este caso en verdad ocurre bien rápido, pero la historia de este matrimonio es bien simple. Chris y Shannon Watts se casaron en el 2012, pero ambos se conocieron solamente 2 años antes, el 2010. Al parecer se conocieron cuando Chris le envió una solicitud de amistad a Shannon por Facebook y Shannon recuerda como solo unos meses después se estaba mudando para vivir con él. Ella nació en Nueva Jersey y él era de Spring Lake, así que unos meses después de empezar a salir ella ya se estaba mudando con él y solo recuerda que rápidamente sintió que era el amor de su vida. Se casan en el 2012 y pronto tienen 2 hijas, Bella y Cici. Bella tenía para el 2018 5 años y Cici para el 2018 tenía 3 años. Bueno, ambos tenían un matrimonio perfecto, al menos como se veía por fuera. Más adelante vamos a hablar un poco de los problemas que aparentemente tenían dentro de la relación y de los cuales los cercanos, la familia, sabían, pero al menos por fuera y sobre todo por publicaciones de redes sociales que todavía se pueden encontrar de ambos, era una familia perfecta. Shannon sí tenía lupus, que es esta enfermedad del sistema autoinmune que genera como malestares generales porque genera inflamación en todo el cuerpo y da en distintos niveles a distintas personas, pero creo que todos conocemos casos de varias celebridades en Estados Unidos, es muy común sobre todo, que tienen lupus y básicamente complica un poco toda la vida. Y Shannon era una persona muy fuerte que luchaba mucho contra esta enfermedad y poder ser una buena esposa, buena madre, y todos recuerdan lo fuerte que era y lo esforzada que era Shannon. Bueno, Chris Watts trabajaba en petróleo y gas, era operador en un campo de petróleo y eventualmente se mudan a una casa muy grande y parecía ser que les estaba yendo muy bien, pero el 2014 Chris quiebra, presenta esta quiebra y tenía más de $90,000 en deudas, en tarjetas de crédito, deudas de universidad, la hipoteca de la casa, y esto era algo que su familia sabía, era algo en lo que ambos estaban trabajando, pero aparentemente por fuera, viendo cómo vivían en esta casa tan grande, las fotos que subían, parecían tener una vida muy normal y muy exitosa también, pero efectivamente tuvieron problemas financieros. Algo que a mí me llama mucho la atención, que siento que para algunas personas puede ser un poco simple o no muy digno de analizar, pero es cuando muestran videos del matrimonio de Shannon y Chris, el 2012.
2014. Cuando muestran estos videos, la pareja se ve muy normal y se ve como que ambos se llevan muy bien y él la ama, ella lo ama a él. Pero Chris se ve físicamente muy distinto. Chris como que tenía más peso y cuando vemos los videos de Chris Watts y sus entrevistas cuando desaparece Shannon, su esposa, Chris estaba súper fit. Chris estaba yendo mucho al gimnasio, había bajado mucho de peso, se había hecho tatuajes, estaba como muy enfocado en su físico y siento que conociendo después cómo fue la historia, esa diferencia de Chris desde cuando se casan a el 2018, cuando ocurre todo esto, dice un poco quizás sobre su mente, personalidad o dónde estaba su cabeza durante todos estos años, pero hablemos de eso un poco después. Bueno, aquí llegamos a mayo del 2018, que es el año donde ocurre toda esta pesadilla. En mayo del 2018 hay una publicación en Facebook, en el Facebook de Shannon, que también probablemente era una publicación de Instagram, pero estaba subida también a Facebook, donde Shannon está muy feliz hablando de su familia porque pronto iba a dar la noticia de que se venía un tercer bebé en camino. Así que Shannon estaba muy feliz con su familia y en este video se ve a Chris jugando con sus dos niñas y realmente se ve como un papá presente, muy normal, que adora a sus hijas, que adora a su esposa. Y Shannon habla sobre cómo la vida no podría estar mejor. Ya habían pasado 4 años desde los problemas financieros, al parecer estaban mucho mejor. A Chris le estaba yendo muy bien en su trabajo en este campo petrolero y en este video se ve todo muy normal. O sea, aquí les puedo mostrar un poco del video y se ve que Chris está feliz jugando con sus niñas. Y lo otro que dice en este video, que dura 31 minutos, Shannon dice: creo que todo pasa por algo y que a la gente la ponen en tu vida, el universo pone a la gente en tu vida por algo. No sé, creo que mirando hacia atrás puede ser interesante esa frase, sobre todo considerando que estaban teniendo ya problemas, al menos en la relación. Pero en un ámbito familiar, Chris Watts parecía ser un muy buen padre y muy presente y todo muy normal. Es el 11 de junio del 2018 cuando Shannon sorprende a Chris con la noticia de que está embarazada. Subió publicaciones de esto a redes sociales y se puso una polera que dice "Oops, we did it again", como "Oops, lo hicimos de nuevo", y le cuenta sobre este embarazo. Al parecer a este bebé lo iban a llamar Nico, que en otros idiomas no es un nombre de hombre. Nico es como un nombre unisex en varios idiomas, pero no sé si era corto para Nicolás o era un nombre como unisex, pero al parecer le iban a poner Nico. Y bueno, en esta publicación sobre el nuevo bebé que estaban esperando coincidía con el Día del Padre, así que Shannon también le desea un muy feliz Día del Padre a Chris. Ver todas estas cosas como en retrospectiva siempre lo encuentro muy perturbante, sabiendo que solamente unos meses, semanas o días después todo iba a ser tan distinto. Te hace pensar si Shannon estaba fingiendo o tratando de convencerse a sí misma también quizás de que todo estaba bien y que Chris era el hombre de su vida y de que se amaban, o si genuinamente todo cambió de la nada después. Bueno, Chris al parecer siempre fue desde niño una persona muy introvertida y un poco tímido. Yo siempre que hablamos de asesinos seriales y vemos la historia de la persona desde la infancia, claro, muchas veces conocemos la historia si eran personas con padres abusivos, personas que los padres no los dejaban salir, no los dejaban socializar, hijos de fanáticos religiosos, personas con algún trauma, algo que nunca pudieron aceptar de sí mismos, pero siento que nunca he creído que eso sea una justificación. Siento que hay personas con esos mismos traumas, esas mismas vivencias, mismas historias familiares, personas también que hay cosas de ellos mismos que no aceptan y que a lo más, no sé, se vuelven personas amargadas, personas quizás no con la mejor personalidad, pero no creo que eso sea igual a convertirse en alguien malo. Siempre he pensado eso, como que uno puede analizar psicológicamente a un asesino, un criminal y quizás entender qué los lleva a ser personas tan oscuras, pero al final del día siento que un asesino, alguien que mata a alguien, es como un nivel de maldad. No sé, no lo considero una inteligencia, no lo considero algo justificable. Siempre he pensado eso, pero bueno, opinión personal. Chris no tenía ninguna historia trágica de infancia, nada muy especial. Tuvo una infancia bien normal, pero sí era conocido por ser muy tímido y muy introvertido. Y eso sí es algo, un patrón que se ve en personajes, por ejemplo, como Jeffrey Dahmer. A todo esto me han pedido que hable de Dahmer en el podcast. Al principio del podcast intenté hablar de casos que fueran un poquito menos conocidos, como no hablar de los que todos conocen, o al final he pensado que quizás a ustedes les gusta verme hablar de casos muy conocidos y también de casos nuevos, así que si quieren que hable de Dahmer, dejen en los comentarios sus peticiones. Lo único que quiero evitar hacer es hablar de casos que aún no estén muy bien resueltos o que sean muy actuales. A veces me comentan que hable de la desaparición
desaparición de un niño o una niña en Chile, en Colombia, Argentina, que ocurrió hace unos meses. Y eso es lo que siempre digo que no quiero hacer. Creo que lo mencioné en el episodio pasado también, porque sí creo tener muy claro que no soy periodista ni investigador. Si me las dara de investigador e investigara un caso me podría equivocar. Prefiero contar historias que ya están investigadas y relatárselas como con mi punto de vista. Eso quería decir. Pero un caso como Dahmer está súper analizado, así que si quieren que les cuente esa historia, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, Chris Watts era una persona muy introvertida y muy tímida, y creo que esto estaba siendo un problema también en la relación. Shannon sentía que Chris se estaba alejando y le estaba prestando menos atención. Y siento que esto después termina haciendo sentido con algo de lo que la policía se entera cuando investiga este caso, pero lleguemos a eso. Sandra y Frank son los padres de Shannon, y ellos en varias entrevistas que han dado dicen como querían mucho a Chris y tenían buena relación con él y nunca sospecharon de que fuera una persona mala, pero sí sabían que estaban teniendo problemas en la relación al menos los últimos meses o ese año, el 2018. Más allá de los problemas financieros que habían tenido 4 años antes, Shannon sentía a veces que Chris quizás ya no estaba enamorado, o que Chris estaba teniendo algún tipo de depresión, o se sentía muy presionado, o la estaba engañando, pero algo hacía que no le prestara atención y estaba muy frío, y eso era un problema para Shannon en la relación. Por eso digo, cuando vemos estos videos de Shannon diciendo lo feliz que estaba con sus hijas, con el matrimonio, me pregunto si era ella tratando de convencerse un poco a sí misma y también a los demás de que todo estaba bien, sabiendo que a su madre, a su padre, a sus amigas cercanas, Shannon les decía cómo es que estaba un poco preocupada por la relación. Pero de nuevo, eso es lo que me llama la atención, porque siento que podríamos hacer una conexión de esto con el hecho de que alguien sea un asesino, alguien sea malo, pero no sé, creo que yo he estado en relaciones donde una persona es muy tímida o muy introvertida o muy callada y después se aleja y después uno siente que quizás ya no está enamorado. Como eso es normal, eso no, como que no hay un salto de lógica y como eso significa que la persona es un asesino. Como que eso es lo que me pasa con analizar muchas veces la psicología de una persona así. Pero bueno, sí, claramente esto nos dice mucho sobre la posible motivación detrás de lo que hizo Chris después, pero vamos con eso. Nicole Atkinson era una vecina y colega de Shannon. Vivía al lado de la familia, eran muy cercanas, hablaban constantemente y trabajaban juntas. Y el 13 de agosto del 2018, a las 1:40 de la mañana, Shannon y Nicole vuelven de un viaje de negocios. En la cámara de seguridad de la puerta, este como anillo de cámara que se pone en las puertas, se ve como Shannon llega a su casa con maletas, con bolsos, se baja del auto a las 1:40 de la mañana. Se ve muy normal, entra sin problema, y al parecer Chris estaba durmiendo en su cama y las niñas también dormían en sus habitaciones. Este personaje de Nicole, la vecina y colega, es muy relevante en esta historia, y siento que muchas veces cuando uno tiene un amigo cercano, una amiga cercana y no confías en la pareja de esa persona, uno a veces puede ser instinto, puede ser sexto sentido, puede ser simplemente entender bien y leer bien a las personas, pero la intuición de Nicole ayudó mucho, y no solo ayudó, siento que fue la razón de que este caso haya sido resuelto rápido. Al otro día, o bueno, el mismo día, porque era la 1 de la mañana, Shannon tenía una visita al ginecólogo y Nicole la iba a llevar porque Chris se iba al trabajo muy temprano. Y todo empieza cuando Nicole se levanta, le envía mensajes de texto a Shannon y Shannon no le contesta. Esto ya era raro. Shannon era una madre, se levantaba temprano, llevaba a las niñas al colegio. A cierto punto no era normal que no contestara el teléfono, sobre todo sabiendo que tenían esta cita al ginecólogo. Aquí parte la preocupación. Eventualmente Nicole llega a tocar la puerta de la casa para saber qué está pasando. Ella ve que el auto de Shannon está afuera, el auto de Chris no está, Chris ya se fue al trabajo, pero no se escucha ni se ve ningún movimiento dentro de la casa, ni las niñas ni Shannon. Esto inmediatamente, para una persona que es cercana a Shannon, si nos ponemos en el lugar de Nicole, llamaría la atención. Por eso es tan importante muchas veces, suena cursi quizás, pero las amistades, las relaciones cercanas, conocer a tus vecinos, tener como comunicación con las personas, esos detalles son los que en estas historias y por todas las historias que he visto yo y que les he relatado, son esos los detalles que hacen mucho la diferencia. O sea, si no fuera por Nicole, quizás el descubrimiento de la verdad habría tomado más tiempo. Bueno, es como al mediodía que Nicole fue a la casa y fue a tocar la puerta para saber qué estaba pasando. Miró por las ventanas y nada. Era literalmente la vecina al lado, así que las cámaras de seguridad de la casa de Nicole grababan un poco de las afueras de la casa de los Watts. Aquí Nicole y su esposo llaman a la policía muy rápido, muy pronto, y la policía llega a hablar con ellos. Recordemos que Chris estaba en el trabajo. De estos casos recientes que ocurren, no sé, en los 2000 o después de los 2010, cuando les he contado, por ejemplo, el caso de la familia Turpin, que también fue el 2018, tenemos estas imágenes ahora de cuando la policía hace arrestos o hace hallazgos o allana casas. Y una vez alguien me comentó, esta historia es falsa porque hay imágenes de la policía arrestando
la persona. Y en Estados Unidos al menos es ley que la policía tiene que tener una cámara como en el pecho, puesto en su traje, en su uniforme de policía, para que quede grabado el arresto, para que quede grabado cuando detienen a alguien en un auto por temas de seguridad y sobre todo por problemas que han habido con violencia innecesaria, discriminación racial. Así que siempre vamos a tener, al menos estos últimos años, lo cual creo que es muy bueno, estas imágenes, como se dice en inglés, body cam footage, como imágenes de la cámara de cuerpo de los arrestos. Así que existen estas imágenes completísimas de cuando la policía va a investigar qué pasa y dónde está Shannon Watts y sus hijas. Aquí vemos cómo llegan, hablan con Nicole, la vecina, y ella les explica todo. Hay audio también, así que escuchamos cómo ella les explica que tenían esta cita al ginecólogo, que llegaron de un viaje de trabajo el día anterior, etc. Aquí la policía llama a Chris Watts para que venga a casa porque su esposa no está. Chris, y hay un video de esto, Chris llega en su auto rápidamente, súper preocupado y está muy dispuesto a ayudar con todo lo que sea necesario para encontrar a Shannon. Él explica que, según él, esa mañana Shannon se llevó a sus dos hijas a la casa de una amiga y según él, ella no fue muy clara con lo que estaba haciendo, así que no sabe más que eso. Pero ahora que se da cuenta que su vecina Nicole le manda mensajes de texto y no le contesta y que tenía esta visita al ginecólogo, dice como, uy, sí, algo debe estar ocurriendo, qué extraño. En todas las imágenes que hay de Chris paseándose por la casa y mostrándole todo a la policía, ya la vecina, me encuentro muy interesante que la vecina haya entrado también a la casa, se nota que ella inmediatamente está sospechando de Chris y que está muy preocupada y no sé si será parte del procedimiento policial que como ella fue la que llamó, ella pueda entrar con la policía y con Chris a la casa para investigar, pero es increíble ver estas imágenes donde ves a Chris muy nervioso, cada vez más preocupado, tratando de mantenerse concentrado probablemente en cómo mentir y qué decir, y Nicole está como súper atenta a todos los detalles, sabiendo que apenas Chris diga algo que no tiene sentido, ella tiene los receipts, ella tiene los hechos y le puede contraargumentar. Encuentran la billetera de Shannon, las llaves del auto de Shannon y los zapatos de Shannon. Esto ya alerta mucho a Nicole. Nicole ya está muy preocupada y se ve en su cara como está mirando un poco como con miedo ahora a Chris Watts. Y aquí es cuando Nicole dice que genuinamente Nicole es la héroe en esta historia. Nicole dice, tengo cámaras de seguridad en mi casa, las podemos ir a ver a mi casa porque hay una que alcanza a grabar el antejardín de la casa de los Watts. Bueno, efectivamente la policía va a la casa de Nicole y con Chris ven las imágenes en las cámaras de seguridad. Aquí Chris está actuando como que él también necesita respuestas. Él está actuando como, sí, vamos, quiero ver las cámaras de seguridad para ver si quizás esto me da respuesta respecto a dónde están mis hijas y mi esposa. Pero sabemos que todo eso es una actuación. Ven las imágenes en las cámaras de seguridad y se ve como a las 5 de la mañana Chris sale y carga su auto. No se ve porque está el auto de Shannon al lado, pero se ve que él pasa y algo echa a la maleta. Esto ocurre a las 5 de la mañana y según la historia de Chris, él se había ido al trabajo más temprano, a las 4 de la mañana, y nunca habló de cargar el auto ni nada similar, y aparte había contado sobre cómo la esposa le dijo que se iba a ir con sus hijas a la casa de una amiga, y nada de esto está grabado en las imágenes. Aquí la coartada de Chris se acabó, y esta es la primera señal de que Chris está mintiendo. Ahora, aún no había nada suficiente como para arrestar a Chris, así que hasta el día siguiente no pasa nada. De hecho, el 14 de agosto, el día siguiente, Chris apareció en las noticias desde el antejardín de su casa pidiendo a su esposa que volviera a casa o preguntándole a cualquier persona si tiene alguna información sobre dónde está Shannon o sus hijas. Ustedes pueden analizar esto, yo no fui de esas personas que conoció este caso en tiempo real, así que nunca alcancé a ver este video sin saber que Chris era el culpable, pero si alguno de ustedes está viendo esto por primera vez, vean su cara y díganme si no se nota claramente que está mintiendo. O he escuchado este término como alguien se ve sin alma detrás de sus ojos, como si es que hay alguna persona que personifique eso, Chris Watts es así. Textual, Chris dice en televisión, mirando a la cámara, Shannon, Bella, Celeste, si están en alguna parte, por favor, vuelvan. Y si alguien la tiene, por favor, devuélvanla. Necesito verlas de nuevo. Este hogar no está completo sin ellas. Por favor, que vuelvan. Bueno, el día siguiente, ya 2 días después de la desaparición de Shannon, el 15 de agosto, la policía, ya sospechando de Chris, lo hacen pasar por un detector de mentiras o el polígrafo. Aquí es cuando ya tienen una razón suficiente para presionar a Chris y que cuente lo que realmente pasó. De esto también tenemos imágenes. Hay imágenes de Chris hablando con su padre y luego con la policía en estas salas de interrogación. Chris falla por completo en el detector de mentiras. Todo lo que dice según este test es mentira. Y bueno, estos tests efectivamente no son 100% correctos, siempre advierten eso, pero es una manera al final
final de tener un filtro más para conocer la verdad de la declaración de alguien, pero en este caso, genuinamente todas las respuestas de Chris hacían lanzar al test de polígrafo. Así que esto era una razón más para presionar a Chris. Hay un video donde vemos a Chris hablando con su padre en una de estas salas de interrogación. Chris ya está siendo presionado, la policía le está diciendo que saben que está mintiendo y él sigue insistiendo que no sabe qué ocurrió. Hasta que, finalmente, primero a su padre, Chris Watts confiesa haber asesinado a su esposa, Shannon Watts. Esta es la primera confesión que hace, pero de una manera muy estratégica no cuenta completamente la verdad. En estas imágenes que vemos de Chris Watts con la policía, donde lo están presionando y le dicen, sabemos lo que pasó, podemos ver en tus ojos que nos quieres decir la verdad, estamos aquí porque queremos conocer lo que ocurrió, fallaste en el detector de mentiras, ¿qué es lo que pasó? Chris dice que asesinó a su esposa de manera impulsiva porque cuando llegó a la habitación en la mañana se dio cuenta que ella había asesinado a sus dos hijas. Según Chris, Shannon había tenido un ataque de ira y golpeando a sus hijas las ahorcó aparentemente y las había matado. Y cuando Chris entra a la habitación y ve esto, le da un ataque de ira a él y de una manera impulsiva, sin pensar, sin sentir, él ahorca a su esposa y la asesina. Esta es la primera historia que cuenta, pero desde el comienzo la policía sabe que está confesando como a la mitad. Y conociendo el historial de ella, conociendo el historial de Shannon y cómo era su vida, cómo era como madre, era muy poco probable que ella haya matado a sus dos hijas. Así que ahora la tarea de la policía era seguir descubriendo la segunda parte de la historia y que él deje de mentir con esta mitad de la confesión. Bueno, eventualmente Chris cuenta la historia completa y esta es la historia que yo creo que si la han escuchado antes, el hecho de que haya ocurrido quizás hace tan poco tiempo, el hecho de que se vea como una familia tan normal por fuera, quizás siempre esos factores hacen que la historia se sienta más cercana, como nos podría pasar, le podría pasar a un vecino, a una amiga, pero genuinamente fue un crimen y un asesinato tan frío, porque hacer esto con cualquier persona ya es un acto pero muy malvado, pero el hecho de que sean tus dos hijas y tu esposa creo que lo hace más perturbador aún. Bueno, ¿qué fue lo que en verdad ocurrió? Esa madrugada Shannon llega a las 1 de la mañana y se acuesta junto a Chris, que ya estaba durmiendo en la cama de ambos. Este detalle lo encuentro muy crudo, pero también era parte de la investigación porque se podía analizar si quizás hubo abuso sexual o algún tipo de violencia sexual antes del asesinato, pero efectivamente esa noche, según la confesión real finalmente que hace Chris y también por las autopsias, se sabe que cuando llega esa noche Shannon, ambos tienen relaciones sexuales y luego a la mañana siguiente Chris se levanta para ir al trabajo y cuando Chris se levanta para ir al trabajo va a conversarle a Shannon sobre algo de lo que quería hablar hace tiempo. Chris le dice que quiere un divorcio. Chris estaba teniendo una relación paralela al matrimonio hace unas semanas con una chica más joven. Al parecer Shannon se había enterado de esto y ella pensaba que quizás esto se iba a arreglar e iban a seguir sí o sí con el matrimonio. Pero parece que esto era algo que estaba consumiendo la mente de Chris hace semanas y lo que él estaba buscando era poder terminar su relación con Shannon, quizás hasta desligarse de la responsabilidad de ser padre de familia y poder comenzar una nueva vida con esta novia más joven. Y esto es lo que Chris le va a decir esta mañana a Shannon. Chris le dice que quiere un divorcio y Shannon no reacciona bien, obviamente, a esta noticia. Y es en este momento, en esta discusión, que Chris asesinó a Shannon. Nada que ver con la historia sobre cómo Chris llega a la habitación y Shannon había matado a sus dos niñas. Las dos niñas estaban en su habitación cuando pasó esto. Chris, en un ataque de ira, ahorcó a Shannon, su esposa. Unos minutos después llega Bella, la hija mayor de 5 años, a la habitación, porque probablemente escuchó la pelea. Cuando llega y ve a su madre en el suelo, le pregunta a su padre, papá, ¿qué le pasó a mamá? Y Chris le dijo que estaba enferma y que se sentía mal, pero que pronto se iba a sentir mejor, que no se preocupara. Pero no hay una mejor ni peor parte acá en esta historia, pero una de las cosas que más duele de esta historia y que es más perturbante es lo que viene ahora. Bueno, ¿recuerdan las imágenes en la cámara de seguridad de la vecina? Se ve que como a las 5 de la mañana Chris sale de la casa y algo echa al auto. Bueno, Chris envuelve a Shannon Watts en las sábanas de la cama y lleva el cuerpo no a la maleta sino que al asiento de atrás de su camioneta y la deja en el suelo, abajo de los asientos. Y toma a sus dos hijas y las sienta atrás, en los asientos de atrás, y conduce por 1 hora hacia un campo de petróleo. En este lugar, que en estas imágenes vemos que está claramente súper aislado de todo, hay básicamente dos tanques gigantes. Justo dos, y son idénticos y está uno al lado del otro. Chris llegó acá y ahorcó a
a sus 2 hijas. Enterró a su esposa, a Shannon Watts, un poco más lejos de donde estaban estos 2 tanques, con las sábanas, y luego puso a sus 2 hijas, estos bebés de 5 y 3 años, a cada una en uno de los tanques. Cuando cuenta esta historia y finalmente da esta confesión completa, recuerdo ver en el documental de Netflix como los detectives que están recontando esta historia se emocionan y dicen como hasta el día de hoy no pueden como recordar ni contar esta historia sin sentir un dolor gigante. Ellos también como padres de niñas pequeñas. Y eso es lo interesante, que muchas veces pensamos que las personas que trabajan en la policía, en criminalística, quizás están acostumbrados a ver estas historias, pero yo me imagino que para las personas que tienen que ser las primeras en enterarse de lo que realmente pasó, escuchar estas confesiones, sobre todo de la boca de la persona que lo hizo, debe ser muy fuerte, siempre. Bueno, el 16 de agosto la policía corre a este lugar y efectivamente encuentran los cuerpos de las 2 hijas, Bella y Cece, en estos tanques, y el cuerpo de Shannon Watts envuelto en sábanas, enterrada a unos metros. Recordemos que solamente unos días antes Chris estaba en televisión pidiendo a su esposa que llegara si estaba en alguna parte, o pidiéndole a alguien, si es que la tenían de rehén o algo, que la devolvieran, sabiendo que él había hecho esto hace 48 horas. Bueno, es el 21 de agosto, una semana después del 2018, que Chris Watts es acusado de el asesinato de su esposa Shannon Watts y sus 2 hijas. Eran muchos cargos y recordemos que Shannon estaba embarazada. Por lo tanto, terminar con este embarazo también es uno de los cargos que estaba enfrentando Chris Watts. El 1 de septiembre del 2018 es el funeral de Shannon Watts y sus 2 hijas, Bella y Cece. En este funeral, Chris ni el hecho de que hayan sido asesinadas nunca es mencionado, lo cual encuentro que es muy lindo. Me gusta que hayan sido de esa forma los discursos en el funeral. Ahora, no creo que tiene que ser así siempre. Cada uno va a recordar a sus seres queridos como quiere y cada uno va a procesar ese duelo de la manera que lo vean más correcto. Pero encontré bonito, a mi parecer, que no se haya mencionado nunca Chris ni el hecho de que hayan sido asesinadas en el funeral. Solamente fue sobre recordar lo buena madre que Shannon era y lo adorable que eran estas 2 niñas, Bella y Cece. El 6 de noviembre del 2018 es cuando Chris Watts se declara culpable de todos estos cargos. Eran 9 cargos entre homicidio a las 3, mentir a la policía, encubrir, terminar con un embarazo. Eran 9 cargos y se declaró culpable ante todos. Y no muchos días después, el 19 de noviembre del 2018, Chris Watts es sentenciado a vida en prisión. Uno de los videos más impactantes de toda esta historia es en febrero del 2019, unos meses después, cuando Chris da una entrevista de 5 horas desde la cárcel detallando todo lo que hizo. Chris, a diferencia de otros asesinos que hemos visto o psicópatas, sí dice tener remordimiento. Él explica siempre la situación como un ataque de ira y un impulso que simplemente no pudo controlar, que sufre hasta el día de hoy por lo que hizo, y recuerda cómo era que Bella, su hija mayor, le preguntaba: papá, ¿qué le hiciste a mamá? O cuando él las asesina a ellas, a las 2 niñas, ellas le preguntaban: ¿qué estás haciendo, papá? Y él cuenta esto diciendo que tiene remordimiento. Ahora, si lo siente o no, o si habría sido capaz de tener una vida normal con su novia más joven si nunca nadie se hubiera enterado, probablemente. Pero quería hacer ese punto, que por si acaso en estas entrevistas él sí dice sentir remordimiento y explica que fue un impulso y un ataque de ira que ni él entiende por qué ocurrió. El 18 de noviembre del 2019, como un año después de la sentencia de vida en prisión, hubo una demanda civil de parte de los padres de Shannon contra Chris, y esta sentencia llega un año después. Y la sentencia es que Chris Watts debe pagar $6 millones a la familia de Shannon Watts. Estas sentencias siempre son simbólicas, o no simbólicas, pero no tienen como fin que ese pago se haga efectivamente, sino que en algunos casos, como el de Robbie Middleton, que fue el episodio 25 de La Cúpula, el de hace 2 semanas, veíamos como este pago gigante que había que hacer de miles de billones de dólares, que es imposible que se haga. Se sentenció eso para hacer que los fiscales reabrieran el caso, porque era imposible que pudieran pagar eso. Muchas veces se hace esto. En este caso se hace para que Chris nunca sea capaz de ganar dinero con la historia. Si por alguna razón Chris lograra escribir un libro desde la cárcel sobre el caso, o el hecho de que tenga que pagar y tenga esta sentencia y tenga esta deuda ahora de $6 millones contra los papás de Shannon, aparte de ser algo simbólico, evita que él pueda tener algún tipo de beneficio monetario a partir de esta historia o el recuerdo de Shannon. Bueno, esta novia más joven dice no tener idea sobre estos planes de Chris, no sabía que él era una persona que podría hacer esto y que solamente lo había conocido hace unas semanas, pero sí declaró que Chris le estaba prometiendo irse a vivir juntos solos, que iba a dejar a su esposa, que se estaba divorciando y que ya estaban separados, que no tenían una relación amorosa con su esposa. Y bueno, claramente esto es mentira, y esto es algo muy común. Este tipo de historia ha ocurrido 1000 veces, al menos hasta ese punto. Y Chris nunca ha dicho
escuchado de su boca cuál es la motivación que lo llevó a hacer esto, pero yo creo que todos podemos deducir que probablemente lo que quería era deshacerse de su vida, no estaba feliz siendo papá, no estaba feliz siendo esposo y quería empezar de nuevo con esta novia. Y en su mente psicópata sin sentido pensó, lo único que me queda por hacer es terminar con esta familia y así poder empezar mi vida nueva. Bueno, para mí una de las reflexiones que más me quedan después de esta historia es, y me recuerdo un comentario que tuve acá en YouTube hace unos meses en el episodio de Judy Malinowski, que es esta mujer víctima de un femicidio que alcanzó a declarar antes de morir. Entonces fue la primera víctima de femicidio que declaró en su juicio. Alguien comentó como un hombre, la palabra femicidio no existe, es un homicidio. Femicidios son solamente como inventos y creaciones y constructos. Y el hecho de que haya gente que siga pensando así es muy problemático porque obviamente si se crean estas palabras y se tipifican en la ley de esta manera es porque es necesario combatir un problema específico en la sociedad. Obviamente asesinar personas, los homicidios son un problema en la sociedad, son un crimen, pero si vemos que hay un grupo de personas vulnerable que está siendo víctima en una distinta y mayor proporción a otras de homicidios, tiene todo el sentido del mundo tipificarlo en la ley y ponerle un nombre y estudiarlo y combatirlo y medirlo como tal, como es el caso de los femicidios, los crímenes de odio, los padres que matan a sus hijos, parricidios, etc. Y estas historias como esta deberían a todos recordarnos, si es que alguien lo olvida, que el problema de la violencia de hombres a mujeres es muy real, por eso se habla tanto de eso, por eso existe una lucha contra eso, por eso se tipifica en la ley con un nombre específico y puede ser una historia como esta, pueden haber miles de familias pasando por esto ahora y tú no lo sabes, como se ve por fuera como un matrimonio perfecto, pero este hombre fue capaz de asesinar a sus 2 hijas pequeñas y a su esposa y probablemente iba a ser capaz de vivir con eso sin decirlo a nadie si lograba salirse con la suya. Los padres Sandra y Frank de Shannon han dado varias entrevistas contando su historia y más que nada tratando de darnos a todos lindos recuerdos de su hija, lindos recuerdos de sus nietas, para que, como siempre yo les recuerdo en estos casos, podamos recordar a estas personas no como víctimas y no definirlas por este triste final de sus vidas, sino recordar lo positivo. Hay personas que han intentado quizás argumentar, bueno, quizás Shannon no era tan buena, quizás efectivamente ella mató a sus hijas primero, hasta que salió la confesión completa de Chris. Es importante recordar eso. Ella era una excelente madre y Chris simplemente es el monstruo. Bueno, muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Este podcast, como les digo, está en audio, en Spotify y todas las plataformas de podcast y en video en YouTube y sale todos los viernes. Todos los links están en mis redes sociales Nicoluengos y también en La Cúpula Podcast en Instagram. Si están viendo en YouTube, no olviden suscribirse, darle like al video. Eso ayuda mucho con el algoritmo en YouTube para que le llegue a personas que quizás no están suscritas. Pero si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para que les llegue notificación cuando hay video nuevo. Déjenme un comentario, compartan y nos vemos en el próximo episodio. Chao.